Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo en que te encuentres. Soy Edwin, uno de los creadores de la aplicación Teams, un juego muy entretenido que se trata de tapas de bebidas gaseosas. Y se me ocurrió crear una serie de videos en los que les pueda contar todas las emociones, aventuras y experiencias que hemos vivido y estamos viviendo por cumplir este sueño. En este primer capítulo les voy a hablar sobre la inspiración e idea principal de Teams. Bueno, comencemos. Comenzaré este capítulo cuando tuve que dejar el trabajo y me dieron una indemnización en la cual yo dije, es el momento de hacerme emprendedor y crear un juego. Dije, wow. Y lo primero que hice fue darme un mes y medio de vacaciones para relajarme, sacarme cosas de la cabeza, incrementar mi creatividad y recargar las baterías. Después de eso tenía una idea rondando en la cabeza de hacer un juego de un avioncito de papel en el cual ibas volando y con tu teléfono tú le subías, tú le bajabas a la izquierda o a la derecha y así esquivabas obstáculos. Entonces, genial, me puse a trabajar en la maquetación, modelados, un poquito de niveles, pensar así, para presentarle a mi gran amigo Santiago y ver cómo podíamos avanzar ya en la cuestión de programación. Pero antes se me ocurrió pensar en el nombre y revisar en las Play Store de los teléfonos. Y ahí el gran problema. Habían como 10 juegos de aviones de papel. Entonces yo me quedé un poco decepcionado. Así que no tocó de otra más que coger el proyecto y a la basura. Entonces, como ya estaba metido en esto, no dije más que hay que levantar la cabeza y crear una nueva idea. Entonces me di otro mes y medio para pensar en nuevas ideas, para pensar una nueva idea en juego. Entonces salieron un montón de ideas que voy a poner aquí, los garabatos que hice en esta libreta que yo tenía para anotar. El primero fue un corte de cabello, en el cual tú puedes cortar el cabello y pensaba, podemos utilizar a famosos para cortar el cabello. Pero no me parecía fuerte la idea y además de utilizar famosos me iban a caer derechos de autor de los famosos, entonces dije, mejor no. Había otra idea que habíamos pensado anteriormente con una amiga Gaby y Santiago y Juan Carlos de fútbol callejero. Entonces dije, retomemos esa idea. Pero la programación era compleja, había varios equipos y el trabajo era muy duro. Y yo tenía pensado en hacer un juego con una idea sencilla y que se pudiera escalar a nivel de niveles. Entonces por eso quedó desechada esa idea. Había otra idea de pinchar globos, que sigan subiendo globitos de la pantalla y tú cojas con una aguja y los puedas pinchar por colores, formas. Pero me parecía que era igual que Fruity Ninjas, algo así. Entonces dije, no vamos a hacer una copia de cualquier otro juego. Tenía otra de apagar incendios. Entonces tú con una manguera ibas apagando en las ciudades, rescatando personas, cosas así, mientras apagabas los incendios. Me parecía interesante, pero igual no le veía lo sólido de la idea. Seguí pensando y había una de máquina de gaseosas, en las cuales tú ibas con un vaso llenando de diferentes colores la gaseosa, pero igual no veía el desafío de eso. Había otra idea que me pareció interesante. Tú tenías una bomba, te enfrentabas a una bomba y tenías que deshabilitarla cortando los cables o viendo el código. Y esa bomba podía estar en museos, estadios y así salvar a la gente. Me pareció un poco dramático como tal. Lo deseché porque dije, ¿de ahora cómo me enfrento a los códigos? ¿Y cómo hacer escalable el juego? Entonces por eso dije a un lado. Había otra que era sobre el SIDA. Ahí hice unos bocetitos de unos virus y me parecían lindos, tiernos. Pero mi cabeza comenzó a irse de largo y iba a ser un juego bastante conflictivo. Entonces mejor dije, no me voy a meter en eso. Hasta que ya se me acababa el tiempo. Ya
llegaba el mes y medio a cumplirse, entonces me fui al bar de un amigo, del Alex, a relajarme un poco, a despejar la mente de tantas ideas que tenía. Y me siento en la barra y él tiene un balde donde pone todas las tapas de las botellas que desecha. Y cojo algunas y los pongo en la barra y comienzo medio a tantearles, a jugar, a pensar, a quedarles viendo, y se me ocurre hacer este movimiento y tratar de darle la vuelta. Y creo que al tercer intento lo pude. Dije, wow, ahí está el desafío. Un desafío en el que no es fácil, pero que sí desafía al usuario. Entonces le llamo emocionado a Alex. Le digo, ve Alex, encontré la idea de mi juego. Trata de virar la tapa. Y él coge y ¡pum! De una. Y le digo, maldito suertudo. A ver, coge otra vez. Inténtalo, dale la vuelta. Y ahí sí, al quinto intento creo que lo pudo virar. Y me dijo, oh, sí, está interesante, está complicado. No le atiendes a la primera, entonces está chévere. Y ese fue el día en que encontré la idea principal de Tils. Y esa noche pude descansar tranquilo, me fui a dormir tranquilo porque ya tenía la idea base y podía construir toda la maquetación para el juego y mostrarla a mis amigos. Entonces, esa fue la inspiración para la idea principal de Tils. En los siguientes capítulos voy a seguir contando muchas historias que hemos vivido, como por ejemplo el primer día en iPhone, cómo se crearon los niveles, intentos de querer vender el juego. Entonces síganos en los siguientes capítulos, suscríbanse al canal. Si te gustó el video o quieres contarle a un amigo, compártelo. Y si no te has descargado el juego, aquí te muestro cómo descargarte en iPhone, en Android, y te dejo abajo en la descripción los links directos. Y nos vemos a la próxima, en el próximo video. Muchas gracias por verlo y ¡chao!